Hay silencios que no se oyen, pero se sienten. Son como una ráfaga fría en medio de una conversación cálida. Si eres un hombre mayor, si has vivido lo suficiente como para reconocer cuando alguien ya no te mira igual, entonces sabes de qué hablo. No hace falta que ella lo diga. Lo sabes cuando responde demasiado, cuando su voz tiembla sin razón, cuando esquiva tus ojos o cuando repite una historia que no pediste. Este video no es para desconfiar de todas las mujeres. Es para ayudarte a ver con claridad lo que tu experiencia ya ha empezado a notar. Porque después de los 50, uno ya no quiere perder tiempo interpretando señales ambiguas. Uno quiere paz, honestidad, presencia real. Aquí no hablaremos de teorías, hablaremos de lo que tú y yo hemos sentido, esa sensación de que algo no cuadra, pero tampoco sabes cómo enfrentarlo. Vamos a recorrer juntos 7 señales emocionales que muchas veces aparecen cuando una mujer no está siendo del todo sincera. No son pruebas absolutas, pero sí son pistas. Quédate conmigo hasta el final y verás cómo lo que parecía confuso se vuelve más claro. Y si algo de lo que digo aquí te resuena, comenta abajo con estas palabras: yo también lo sentí. A veces, una mentira no llega disfrazada de silencio, ni de evasivas, sino todo lo contrario, llega vestida de detalles. Demasiados. Llega con un guión tan elaborado, tan minucioso, que parece más un libreto ensayado que una conversación natural. Y para un hombre que ya ha vivido más de medio siglo, que ha escuchado cientos de excusas, justificaciones y relatos, hay algo que no necesita explicación: cuando algo no fluye, cuando una historia parece construida más que contada, uno lo presiente en el pecho antes de entenderlo con la mente. Imagina esta escena: tú preguntas con calma, casi sin importancia, algo como: ¿a qué hora llegaste ayer? Y ella te responde: pues salí de la oficina a las 6, porque Laura tenía una junta y no podíamos irnos juntas. Luego pasé por la tienda, porque vi que no teníamos leche. Y en eso me encontré con Mariana, que no veía desde hace meses. Me puse a hablar con ella un rato, pero como empezó a llover, me metí al súper, compré algunas cosas y después fui a casa. Y vi que el vecino estaba sacando la basura y me saludó. Tú no pediste tanto. Solo 1 hora. Y sin embargo, lo que recibes es un mar de detalles que no solicitaste, que parecen llenar espacios o distraerte de algo. Lo que para alguien inocente puede parecer una explicación servicial, para un hombre observador puede ser la primera señal de algo más profundo: la necesidad de justificar, incluso sin ser acusado. Aquí es donde conviene recordar una verdad psicológica tan antigua como poderosa: quien miente, siente la necesidad de sonar creíble. Y para sonar creíble, llena los vacíos con palabras. Pero hay una diferencia entre una persona naturalmente expresiva y una persona que se está defendiendo sin haber sido atacada. La primera habla porque disfruta compartir. La segunda habla porque teme que su silencio revele algo. Y es que el que no tiene nada que esconder, responde lo justo. Responde tranquilo. No siente la urgencia de construir una historia redonda, porque no le preocupa que le encuentres errores. En cambio, quien miente teme que una pequeña grieta deje escapar la verdad. Por eso, sobreexplica. Por eso, recuerda el color del cielo, el nombre del cajero, el detalle del perro que ladraba, pero olvida lo esencial: la naturalidad. Una vez, un hombre con quien compartí café en un parque de Bogotá, don Anselmo, 67 años, me dijo una frase que nunca olvidé: cuando una mujer empieza a contarte cosas que tú no pediste, es porque hay algo que no quiere que preguntes. Él había pasado por eso. Con una mujer que amaba, más joven que él, inteligente, amable,
pero que un día empezó a contar historias tan largas y detalladas sobre su rutina que ya no parecían para informar, sino para evitar. Cuando él solo preguntaba cómo estuvo tu tarde, recibía una crónica como si estuviera leyendo una novela. Hasta que un día, Anselmo se dio cuenta de que entre tantos detalles, nunca había respuestas a lo que realmente importaba: ¿con quién estuvo? ¿Por qué su energía cambió tanto? Esto no significa que toda mujer que habla mucho esté mintiendo. No. Algunas personas simplemente piensan en voz alta o disfrutan explicar. Pero tú, que has compartido años con ella, sabes cómo suele hablar. Sabes cómo suena cuando está tranquila, cuando está cansada, cuando está emocionada. Y también sabes, aunque no siempre lo admitas, cómo suena cuando está incómoda o forzando una historia. La mentira no está en la cantidad de palabras, sino en el propósito con el que se usan. Aquí es donde entra en juego tu silencio. Tu capacidad de escuchar sin interrumpir. Porque muchas veces, en medio de esa explicación innecesaria, surgen pequeñas contradicciones. Pequeños desfases entre lo que dice ahora y lo que dijo antes. Y solo si escuchas con paciencia, los notarás. La mentira necesita consistencia, y pocas personas pueden mantenerla intacta en cada versión. La verdad, en cambio, no necesita ser memorizada. Fluye igual hoy que mañana. En la filosofía estoica, Epicteto decía: la naturaleza no necesita adornos. Lo que necesita adornos, teme no ser suficiente. Y eso aplica también para las palabras. Quien está en paz con su verdad, no la disfraza. No la pinta de más. No teme tus preguntas. Entonces, ¿qué puedes hacer si recibes una explicación demasiado larga, demasiado perfecta? No la interrumpas. No la confrontes. Solo escúchala. Memoriza. Observa su mirada, sus manos, su respiración. Y deja que pase el tiempo. Porque si hay algo que no es cierto, tarde o temprano cambiará la historia. Y ahí, tú tendrás la clave para entender. Recuerda esto: las palabras pueden engañar por un rato, pero la coherencia no puede sostenerse con miedo. Y cuando una historia no cuadra, es porque, quizás, nunca fue verdad. Ahora, avancemos. Porque hay mentiras que no se disfrazan con detalles, sino con ataques. Cuando ella te acusa, antes de que tú preguntes nada. Eso también tiene un nombre. Y te lo contaré en la siguiente parte. A veces, lo más desconcertante no es que alguien guarde silencio, sino que de pronto te mire a los ojos y te acuse de algo que tú no hiciste. Como si el mundo se hubiese girado sin previo aviso. Estás ahí, tranquilo, con la conciencia limpia, pensando en lo cotidiano, y de pronto escuchas una frase que te descoloca: ¿por qué estás tan raro últimamente? ¿Estás escondiéndome algo? O peor aún, seguro que tú también tienes a alguien. Lo primero que sientes es sorpresa. Lo segundo, una necesidad irracional de justificarte, de explicar, de defenderte, aunque no sepas de qué. Y ahí está la trampa. Esta escena la vivió Julio, un hombre de 56 años de Medellín que trabajó conmigo en un proyecto. Durante el almuerzo me contó su historia con la voz baja, como quien revive una espina. Su pareja, más joven que él, un día comenzó a cuestionarlo constantemente: ¿por qué llegaste más tarde hoy? ¿Quién te escribió tan tarde anoche? No estarás aburriéndote conmigo, ¿cierto? Al principio, Julio pensaba que era inseguridad, que ella necesitaba validación. Pero con el tiempo, esas preguntas venían incluso cuando no había razones. Cuando él pasaba todo el día en casa. Cuando no tenía llamadas ni salidas. Lo acusaba de distancia,
de frialdad, mientras ella se mostraba cada vez más inquieta, más ausente, más evasiva. Hasta que entendió, ella estaba proyectando en él su propia culpa. Y esta es una de las formas más sutiles de ocultar una mentira, convertirte a ti en el sospechoso, para que no mires demasiado de cerca al verdadero foco del problema. En psicología, a eso se le llama proyección. Es un mecanismo de defensa. Cuando una persona siente culpa o incomodidad por algo que ha hecho o está pensando hacer, en lugar de enfrentarlo, lo expulsa. Y lo lanza sobre ti. No porque seas culpable, sino porque así puede distraer su mente de la verdadera fuente de tensión. Si tú te pones a explicar, si caes en la trampa de defenderte, entonces ella ya no se siente observada. Ha logrado que la atención se desvíe. Y esto, para un hombre que ya ha vivido lo suficiente, es más común de lo que parece. Porque después de los 50, uno ya no se engaña fácilmente. Uno ha visto cómo funcionan los juegos de poder emocional. Y aunque el amor pueda nublar la razón a veces, también es cierto que la intuición del hombre maduro rara vez falla. Si tú sabes que no has hecho nada malo, pero aún así te ves constantemente teniendo que justificarte, querido, entonces no se trata de ti. Se trata de lo que ella no quiere que descubras. La proyección no siempre es evidente. A veces viene disfrazada de preocupación, de celos pasivos, de frases como, siento que ya no estás igual. Algo ha cambiado en ti. Pero si tú miras atrás y ves que tu comportamiento ha sido coherente, que no has cambiado más que lo normal, entonces el cambio viene de ella, no de ti. Una señal clara de proyección es la acusación sin base lógica. Si ella te acusa de esconder el teléfono, pero tú nunca lo escondes. Si dice que estás distante, pero tú has sido el mismo de siempre. Entonces, su discurso no está hablando de ti, está revelando lo que ella está sintiendo por dentro. Y aquí es donde entra tu fortaleza emocional. Porque el error más común es reaccionar. Defenderte. Explicar todo con detalle. Decir, no, lo que pasa es que estaba ocupado, no, mira mi celular si quieres, yo jamás haría eso. Todo eso solo alimenta su estrategia inconsciente, poner el foco en ti. Lo que debes hacer, en cambio, es lo contrario, no entrar al juego. Respira. Mírala a los ojos. Y responde con calma, ¿a qué te refieres exactamente? O simplemente, yo me siento igual contigo. Cuando tú no saltas, cuando no te desbordas, ella se queda sola frente a su propia proyección. Y ahí, si hay algo que ocultar, empezará a notarse. Porque el silencio que sigue a una pregunta sin justificación suele ser más revelador que cualquier confesión. No estamos hablando aquí de manipulación consciente. Muchas veces, estas conductas son inconscientes. Son reflejos automáticos que se activan cuando una persona siente que está cruzando una línea emocional. Pero sea intencional o no, tu responsabilidad es proteger tu paz, tu claridad, tu dignidad. Y eso no se logra peleando, ni discutiendo, ni suplicando ser creído. Se logra manteniéndote firme en tu centro, observando, sin reaccionar desde el miedo ni desde la necesidad de aprobación. Porque tú sabes quién eres. Y si ella no lo ve, o elige no verlo, el tiempo terminará poniendo todo en su sitio. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerse a quien te hace daño. Si tú sabes que no has fallado, no necesitas probar nada. El que acusa sin pruebas casi siempre está huyendo de las suyas. Y con esto en mente, avancemos. Porque hay otro tipo de señal que no viene con palabras, ni con acusaciones,
sino con pausas. Pausas que no deberían estar ahí. Silencios que pesan antes de una respuesta. De eso hablaremos en la siguiente parte. Y créeme, esos silencios dicen mucho más de lo que imaginas. No todas las respuestas necesitan ser inmediatas. Lo sabemos. Hay personas que piensan con calma, que reflexionan antes de hablar, que no tienen prisa por llenar el aire con palabras. Pero tú y yo, que ya hemos vivido suficientes conversaciones verdaderas y falsas, sabemos reconocer cuando un silencio no es una pausa natural, sino una señal de alerta. Hay un tipo de silencio que no busca claridad, sino tiempo. Un silencio que no es calma, sino cálculo. Que aparece justo antes de una respuesta y que, si estás atento, puede revelarte más que cualquier palabra. Te pongo un ejemplo real. Lorenzo, un amigo de infancia que vive en Ciudad de México, un hombre sencillo, trabajador, padre de 2 hijos, me contó un día algo que lo dejó marcado. Me dijo, le pregunté algo simple a Clara, ¿dónde estuviste esta tarde? Y antes de responder, se quedó en silencio. Miró hacia la ventana. Se acomodó el cabello. Me dijo, ¿por qué lo preguntas? Y en ese momento, supe que algo no estaba bien. No fue la respuesta lo que lo alertó, sino el espacio incómodo entre la pregunta y la respuesta. Un segundo largo. Un microgesto. Un intento de desviar el foco. Porque la verdad, amigo mío, no necesita tiempo para ser dicha. Simplemente sale. No tropieza consigo misma. No teme ser descubierta. La psicología moderna explica esto como un proceso cognitivo de fabricación. Es decir, cuando alguien miente, su cerebro necesita tiempo para construir la versión más creíble. Primero analiza la pregunta, luego decide qué versión es más segura y después la formula de forma convincente. Todo eso ocurre en segundos, pero se nota. El silencio previo a una mentira no es reflexión, es tensión. Es el cuerpo entero trabajando para mantener una historia coherente cuando en realidad no hay nada claro. Y no se trata solo de las palabras. Esos segundos de duda casi siempre vienen acompañados de otros gestos: evitar la mirada, moverse en la silla, tocarse la cara, tomar agua, suspirar o preguntar algo que no tiene relación directa. ¿Por qué preguntas eso? ¿No confías en mí? Todo con tal de ganar tiempo. Con tal de no responder directo. ¿Te ha pasado? ¿Has hecho una pregunta sencilla y has recibido un silencio que pesa más que 1000 explicaciones? Si lo has vivido, lo sabes. Ese momento donde algo dentro de ti se aprieta. Donde no hay gritos, ni discusiones, ni acusaciones, solo un espacio extraño, incómodo, donde sientes que algo real está siendo disfrazado. En esos momentos, el hombre sabio no insiste. No interrumpe. No presiona. Solo observa. Porque quien se siente observado suele cometer errores si está mintiendo. Y tú, que ya no buscas drama, ni suposiciones vacías, tienes una herramienta que pocos usan: la paciencia. Un sabio estoico diría: no persigas la verdad con furia. Quédate en silencio y ella se manifestará por sí sola. Y eso mismo hizo Lorenzo. No discutió. No la acorraló. Solo dijo: no te preocupes, era solo curiosidad. Y la dejó hablar. Minutos después, Clara volvió a retomar el tema por sí sola. Dio otra versión. Cambió un detalle. Tropezó con sus propias palabras. Ahí estaba la grieta. Porque la mentira no puede mantenerse intacta si no se la entrena. Y quien miente por nervios, por necesidad o por culpa, no puede evitar que su cuerpo la traicione.
Ahora bien, no todos los silencios son malas señales. Algunas personas callan porque están cansadas, porque no quieren discutir, porque están pensando en otra cosa. Por eso, lo importante es conocer la diferencia entre el silencio emocional y el silencio reflexivo. El primero aparece cuando algo duele, cuando algo se esconde, cuando hay miedo a ser descubierto. El segundo aparece cuando alguien necesita espacio para pensar. Y tú, que conoces a esa persona desde hace tiempo, sabes distinguirlos. ¿Cómo? Por el contexto. Por la frecuencia. Por la mirada. Por el tono. Un silencio reflexivo es breve, sincero, tranquilo. Un silencio que antecede a una mentira es tenso, largo, torpe. Está lleno de movimientos para distraer. Está lleno de gestos que no coinciden con las palabras que vienen después. Y aquí va una verdad incómoda: el silencio es el terreno donde las mentiras más frágiles se revelan. Porque no se puede sostener eternamente. Tarde o temprano, alguien pregunta de nuevo. Tarde o temprano, hay que contar la misma historia. Y ahí, la versión cambia. Por eso, no subestimes lo que ocurre justo antes de una respuesta. Ese pequeño instante es el espejo del alma. Si sientes que algo no cuadra, que algo se tarda demasiado en salir de su boca, no la interrumpas. No la obligues a hablar. Solo escucha. El tiempo y la coherencia harán el resto. Y cuando notes que las pausas empiezan a multiplicarse, que los silencios son más frecuentes, más densos, más incómodos, tal vez ya no estás ante una conversación sincera, sino ante un teatro. Y cuando el teatro empieza, también empiezan a aparecer los nombres. Nombres que se repiten. Nombres que parecen inocentes, pero se cuelan demasiado seguido en la conversación. De eso hablaremos en la próxima parte. Porque no hay nombre más cargado de intención que ese que se repite demasiado, es solo una amiga. Hay frases que parecen inofensivas. Tan normales, tan cotidianas, que uno apenas les presta atención. Pero en la vida emocional, especialmente en una relación de pareja, las palabras repetidas sin razón son como piedras pequeñas en el zapato. Al principio no duelen, pero con el tiempo molestan, hasta que ya no puedes caminar sin notarlas. Una de esas frases es solo una amiga. Dicha una vez, no tiene importancia. Pero cuando ese nombre empieza a aparecer con demasiada frecuencia, cuando se cuela en conversaciones donde ni siquiera lo esperabas, algo se enciende dentro de ti. Una especie de alerta silenciosa. Como si tu instinto te dijera, cuidado. Aquí hay algo más. Mario, un hombre de 62 años que conocí en Lima, me relató una experiencia así. Llevaba 5 años de relación con una mujer encantadora, inteligente, sociable. Todo iba bien hasta que ella empezó a hablar mucho de una persona del trabajo. Hoy estuve todo el día con Pedro en el proyecto. Pedro me recomendó un documental buenísimo. Pedro siempre tiene una forma tan clara de ver las cosas. Al principio, Mario no le dio importancia. Incluso le parecía simpático que ella tuviera compañeros con quienes compartir. Pero luego empezó a notar pequeños cambios. Ella hablaba más de Pedro que de cualquier otra persona. Se reía sola con el celular. Respondía rápido cuando era él quien escribía, pero se volvía evasiva si Mario preguntaba. Una noche, durante la cena, Mario le preguntó sin darle muchas vueltas, ¿Pedro te escribe siempre tan tarde? Y ella, casi de forma automática, soltó, es solo un amigo, ¿qué tiene de malo? Y ahí está el detalle. Cuando alguien siente la necesidad de aclarar que no es nada, incluso antes de que tú expreses molestia o sospecha, puede ser porque ya lo ha pensado.
Porque, aunque no haya pasado nada físico, ya se ha cruzado una línea emocional. No todos los engaños empiezan con un beso. Algunos comienzan con una conversación diaria, con un mensaje que se responde más rápido que el tuyo, con una risa compartida que ya no compartes tú. Y en esos casos, el solo una amiga o solo un amigo se convierte en un escudo, un muro anticipado para que no cuestiones lo que aún no se ha dicho. La psicología lo llama vínculo sustituto emocional. Cuando una relación pierde conexión, no necesariamente por culpa, sino por rutina, distancia o silencios acumulados, es común que uno de los dos busque llenar ese espacio con alguien que lo escuche, que lo valide, que le devuelva una chispa que ya no encuentra en casa. Y eso, aunque no sea una infidelidad física, sí puede ser una traición emocional. Porque esa atención, esa complicidad, esa energía, ya no es tuya. Se está entregando afuera. Cuando el nombre de otra persona empieza a ocupar más tiempo en las conversaciones que tu propia presencia, cuando se convierte en una referencia constante, cuando ella justifica su cercanía más de la cuenta, es momento de observar. Y no me refiero a espiar, ni a desconfiar de todo. Me refiero a notar los pequeños cambios en su comportamiento. Evita que veas su pantalla cuando llega un mensaje de él. ¿Te da explicaciones antes de que preguntes? Se muestra más distraída cuando tú estás cerca, pero más viva cuando menciona a esa persona. Estos son signos sutiles, pero el hombre maduro ya no necesita pruebas explícitas para entender que algo ha cambiado. La experiencia te ha enseñado que las emociones no se esconden, solo se disfrazan. Y que cuando alguien empieza a construir un espacio emocional con otra persona, tú lo sientes, aunque nadie lo diga. ¿Qué hacer si te das cuenta de esto? Lo primero, no explotes. No la enfrentes con rabia. Porque si aún no ha pasado nada concreto, una reacción desmedida puede empujarla a justificar lo que en el fondo ya estaba a punto de suceder. En cambio, habla desde la observación, no desde la acusación. Dile algo como, he notado que hablas mucho de Pedro últimamente, ¿todo está bien entre nosotros? Este tipo de frase abre la puerta al diálogo sin ponerla contra la pared. Y lo más importante, demuestra que estás despierto, que estás presente, que no eres un hombre dormido en su propia relación. Si ella está comprometida contigo, buscará aclararlo, darte seguridad, retomar el vínculo. Pero si esquiva, si se pone a la defensiva, si minimiza lo que tú sientes, entonces eso también es una respuesta. Porque en las relaciones, lo que no se nombra también comunica. Y si hay una tercera persona ocupando un espacio emocional que antes era tuyo, tienes derecho a notarlo, a cuestionarlo y a decidir qué hacer con eso. A veces, la frase "es solo una amiga" es realmente cierta. Pero otras veces, es la forma más suave de preparar el terreno para una decisión que ya está a medio tomar. Y si tú lo sientes, si algo no cuadra, si la conexión ha cambiado, no lo ignores. Porque lo que sigue, si no se habla a tiempo, es aún más revelador, la reorganización silenciosa de sus prioridades. Cuando ya no tiene tiempo para ti, cuando su mundo comienza a girar lejos de tu presencia, ahí, amigo mío, el mensaje ya no necesita palabras. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. Hay señales que no hacen ruido, pero lo cambian todo. No llegan con discusiones, ni con lágrimas, ni con palabras hirientes. Llegan como lo hace el polvo sobre un mueble que ya nadie limpia, poco a poco, casi sin notarse, hasta que un día te das cuenta de que algo está cubierto por la indiferencia. Y en una relación, uno de los signos más dolorosos no es la pelea, ni siquiera la mentira directa. Es cuando dejas de ser una prioridad. No es algo que se dice.
Es algo que se siente. Antes, ella buscaba compartir tiempo contigo. Una película por la noche. Una conversación sin prisas. Un paseo breve. Incluso en los días más ocupados, tú sabías que había un espacio reservado para los dos. Pero ahora, todo cambió. Ella tiene nuevas actividades. Nuevas rutinas. Nuevas personas con las que se reúne. Y tú, que antes eras el primer pensamiento en su agenda, ahora sientes que eres una nota al pie, algo que se atiende cuando queda tiempo libre, si queda. Pedro, un hombre de 58 años que conocí en un taller en Cali, me contó con la voz quebrada: lo supe el día que me dijo que tenía una clase de yoga y no podía cenar conmigo. No por el yoga, sino porque antes habría intentado mover la clase y esta vez ni lo consideró. Ahí no hubo pelea, ni discusión. Solo una sensación en el pecho de que ya no estaba en su radar. Y ese dolor, amigo mío, es silencioso, pero profundo. Porque cuando alguien deja de priorizarte, no hace falta que lo diga. Lo demuestra con sus ausencias. Con sus excusas disfrazadas de ocupaciones. Con su forma de mirar el reloj cuando tú estás hablando. Con la manera en que revisa el teléfono cada 5 minutos mientras tú esperas que te escuche. El alma no necesita hablar cuando ha dejado de interesarse. Solo se aleja. La psicología relacional lo explica con una frase simple: las prioridades son el mapa de las emociones. Lo que alguien pone primero en su día, en su energía, en su atención, refleja lo que más le importa. Y si tú ya no estás ahí, no lo tomes como exageración, tómalo como una señal. No se trata de que ella no tenga derecho a tener su espacio, sus intereses, su crecimiento personal. Al contrario, una relación sana se construye con dos personas completas, no dependientes. Pero cuando ese espacio se vuelve exclusivo, cuando tú ya no estás incluido en nada, cuando las conversaciones son monólogos sobre su mundo, y tú solo escuchas desde la orilla, entonces el vínculo ya no es mutuo. Es asimétrico. Y eso, con el tiempo, desgasta. Es importante que no confundas esto con egoísmo. Porque lo verdaderamente alarmante no es que ella cambie de rutina, sino que tú ya no seas parte de ella. Y si cada vez que propones algo hay un no puedo, un otro día, un estoy ocupada, pero si hay tiempo para sus nuevas amistades, para su teléfono, para sus silencios, entonces ya no estás dentro de su mundo emocional. ¿Qué hacer ante eso? Primero, evita las suposiciones impulsivas. No acuses. No explotes. No conviertas tu incomodidad en rabia. Porque lo que estás sintiendo no es traición directa, sino abandono emocional lento. Y eso, si se enfrenta con ataques, solo se acelera. En lugar de eso, habla desde la honestidad emocional. Dile algo como: he notado que estás ocupada con muchas cosas nuevas últimamente. Me alegra que tengas intereses, pero también siento que hemos estado desconectados. Hay algo que deberíamos hablar. No es una acusación. Es una invitación a la claridad. Porque, a veces, esos cambios de prioridades reflejan solo una etapa difícil, una transición, un momento de estrés personal. Pero otras veces, son la antesala de una despedida no dicha. Y ahí es donde tú, como hombre maduro, tienes una elección: ¿ignoras lo que sientes? ¿Te acostumbras a ser opción cuando antes eras centro? ¿Te quedas esperando migajas de atención cuando antes compartían banquetes de presencia? Marco Aurelio decía: no es la pérdida lo que duele, sino el apego a lo que ya no es real. Y quizás ese sea el punto más duro de aceptar, que lo que fueron, ya no son. Si ella aún está contigo emocionalmente,
buscará reparar ese vacío. Buscará reconectar. Ajustará sus prioridades. Pero si no hay esfuerzo, si no hay retorno, entonces ya tienes la respuesta, aunque no se haya dicho en voz alta. Porque cuando una mujer cambia de prioridades, lo hace primero en su corazón, luego en su calendario y al final en su actitud. Y si ya llegaste al punto en que ella ni siquiera nota que tú estás dejando de insistir, entonces, amigo mío, es momento de mirar hacia ti, no hacia ella. Y aún queda algo más que puede revelarlo todo. Porque después de las palabras, después de los silencios, después de las rutinas que cambian, está el lenguaje que nunca miente, el cuerpo. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. Puedes fingir una sonrisa. Puedes decir estoy bien aunque estés hecho pedazos por dentro. Puedes elaborar una historia perfecta y repetirla con exactitud palabra por palabra. Pero hay algo que no se puede ensayar, que no se puede controlar por mucho tiempo, el cuerpo. El cuerpo siempre habla antes que la boca. Y cuando una mujer ya no siente lo mismo, su cuerpo lo grita, incluso cuando sus palabras susurran lo contrario. Lo vi con mis propios ojos en la historia de Salvador, un hombre de 61 años de Guadalajara. Me contó que llevaba meses sintiendo un vacío extraño en su relación, pero no encontraba pruebas ni motivos claros. Ella seguía siendo amable, lo saludaba, conversaban de lo cotidiano. Pero había algo que no sabía nombrar. Hasta que un día se dio cuenta, ella ya no lo tocaba. No era la caricia en la espalda cuando pasaban uno al lado del otro. No era el beso al salir de casa. No era la mano sobre su brazo mientras conversaban. Todo eso, que antes ocurría sin pensarlo, había desaparecido lentamente. Y entonces, lo entendió, el cuerpo de ella ya no lo reconocía como su lugar seguro. Porque cuando una mujer se aleja emocionalmente, su cuerpo lo refleja. Ya no hay contacto visual sostenido. Ya no hay acercamientos espontáneos. Su postura se vuelve más cerrada. Sus brazos cruzados. Sus piernas mirando hacia otro lado. Incluso su tono de voz cambia, se vuelve más plano, más neutro, más lejano. Podrás oírla decir no pasa nada, pero su mirada se escapa de la tuya. Podrás escuchar estoy cansada, pero no es cansancio físico, es desconexión. Y tú, que ya has recorrido muchas estaciones en la vida, sabes que el cuerpo no miente. Lo supiste cuando tu madre evitaba mirarte para no llorar. Lo supiste cuando un viejo amigo bajaba la mirada antes de confesarte una traición. Y ahora, lo sabes otra vez. El cuerpo guarda memoria emocional. Tiene su propio lenguaje. Y si sabes leerlo, puedes descubrir lo que las palabras intentan ocultar. Cuando ella evita tu cercanía. Cuando prefiere dormir antes que conversar. Cuando sus abrazos se vuelven mecánicos, breves, casi por compromiso. Ahí hay algo que ya no está. Y no me malinterpretes, no se trata de buscar señales donde no las hay. Todos tenemos días pesados. Momentos en los que no queremos hablar, ni tocar, ni responder. Eso es humano. Pero cuando el patrón se repite, cuando la distancia física se vuelve la norma y no la excepción, entonces debes abrir los ojos. La clave está en comparar. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era su energía, su forma de mirarte, de acercarse, de reír contigo? ¿Y cómo es ahora? ¿Qué se ha perdido por el camino? Una de las señales más potentes es el contacto visual. Si ella ya no te sostiene la mirada, si desvía los ojos cuando le preguntas algo directo, si parece incómoda cuando la miras con amor, eso dice más que cualquier excusa. Y si notas que su cuerpo solo se acerca cuando es estrictamente necesario,
como pasar un plato en la mesa o sentarse en el coche, pero evita todo contacto emocional, entonces no estás exagerando. Estás percibiendo con claridad. En la filosofía estoica, Epicteto decía, la verdad se sostiene sola. La falsedad necesita muletas. Y las muletas, en este caso, son los gestos forzados, las sonrisas ensayadas, los besos vacíos, las palabras suaves sin alma detrás. Pero por más que intente sostener la fachada, el cuerpo la traiciona. Siempre. Entonces, ¿qué hacer? Primero, no niegues lo que sientes. No minimices el cambio. No te repitas que todo está en tu cabeza. Porque tú, que has amado, que has sufrido, que has vivido, sabes distinguir entre una desconexión pasajera y una desconexión profunda. Segundo, observa sin juzgar. Sin confrontar de inmediato. Solo observa. Y deja que el tiempo te confirme lo que ya has empezado a intuir. Tercero, habla con honestidad. Pero no para reclamar, sino para poner sobre la mesa lo que tú también necesitas. He notado que últimamente estás más distante. No en lo que dices, sino en cómo estamos. Y me gustaría saber si hay algo que deberíamos conversar. Esa frase no acusa. No presiona. No exige. Solo abre una puerta. Y si del otro lado hay voluntad, verás un intento de acercamiento. Pero si solo recibes evasivas, si vuelve él no pasa nada sin mirar a los ojos, si el cuerpo sigue hablando de ausencia, entonces tú ya tienes tu respuesta. Porque la verdad no se construye en los discursos bonitos. La verdad se respira. Se siente. Se toca o se deja de tocar. Y cuando el cuerpo ya no quiere estar, cuando el alma se ha ido primero, lo último que queda es tu decisión. ¿Te quedas esperando lo que ya no volverá? ¿O empiezas a caminar hacia lo que mereces? A veces, el amor no se rompe en gritos. Se rompe en gestos que se apagan uno por uno hasta que todo se enfría. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya ni el cuerpo responde, entonces la mentira ya no hace falta. Porque la distancia se convierte en la confesión más honesta. En la próxima parte, cerraremos este viaje con una reflexión clara, directa, necesaria. Porque las señales están ahí. Pero lo más importante no es verlas. Es decidir qué harás con ellas. A veces no hace falta una traición evidente para que el alma se rompa. Basta con una acumulación de detalles, una explicación que suena demasiado perfecta, una acusación sin motivo, un silencio antes de una respuesta, un nombre que se repite, una prioridad que cambia sin explicación, una caricia que ya no llega. Si has llegado hasta aquí, probablemente algo dentro de ti ya lo sabía. Este video no es para que desconfíes de todo, sino para que aprendas a confiar más en ti. Porque después de los 50, ya no estamos para adivinar emociones ajenas ni para justificar ausencias que duelen. Estamos para mirar con calma, escuchar con madurez y actuar con dignidad. Recuerda, cuando alguien quiere quedarse, se queda con el cuerpo, con la palabra y con el alma. Y cuando no, las señales llegan solas. La pregunta no es si hay señales, la pregunta es si tú estás dispuesto a verlas sin taparte los ojos. Si este mensaje te hizo pensar, te invito a darle like, compartirlo con un amigo que lo necesite y suscribirte para seguir caminando juntos hacia relaciones más honestas y conscientes. Y si alguna vez has sentido lo que hoy hablamos aquí, deja un comentario que diga, yo también lo sentí. Nos vemos en el próximo video.